Nosotros ahora vamos a continuar con la lección número 7 de Números, donde se titula La herencia del sacerdote. Y son los números, capítulos 17 al 19. Es un poquito largo, pero no sé si hoy vamos a poder terminar todo, por eso vamos a ir rapidito, pero si no, vamos a tener que dividirlo en dos partes otra vez, como siempre, y parar hoy a la mitad para continuar la semana próxima. El versículo central es Números 18:20, donde dice: el Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas, le dijo el Señor a Aarón. Bueno, usted recuerda que Aarón es el sumo sacerdote en este momento, es el líder espiritual, si bien Moisés es el líder general, tanto en lo espiritual, en lo ejecutivo, pero Aarón es el sumo sacerdote, el que se lleva a cabo todas las tareas de sacrificios y de adoración a Dios, y el Aarón es el que realmente a quien se dirige Dios en este momento esta palabra, diciendo que la herencia, porque vamos a ver de qué se tratan estas herencias, porque hoy es el tema central, es esa herencia del sacerdote. Bueno, pero antes de comenzar, yo quisiera un poco recapitular dónde estamos parados hoy, de qué se trata el capítulo 17. Esto es un poco un repaso y quisiera haga un poco de memoria, que sabemos que Dios en el año 1446 aproximadamente antes de Cristo, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con todos sus poderes de sus 10 plagas, pero cuando los israelitas salen, cruzan el Mar Rojo por el poder de Dios, que el Mar Rojo es ese mar que separa ahora de la vida del pueblo de Dios salvo con el pueblo egipcio, con lo cual sabemos que en ese Mar Rojo quedaron sepultados todos los enemigos, hubo una victoria del pueblo de Israel, pero no por su poder, sino por el poder y la autoridad milagrosa de Dios que ha vencido al enemigo, y el Mar Rojo que un poco simboliza nuestra salvación cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, con la cual Dios venció al enemigo Satanás y su poder. Por lo tanto, el enemigo ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros, porque Cristo ya derramó esa sangre que simboliza el Mar Rojo. Bueno, llegaron después de 2 meses al monte Sinaí, donde entonces ahora como pueblo de Dios, Dios reúne a Israel y les da a ellos la ley, la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios es aquel que obedece los mandamientos de Dios y el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. A ese pueblo se llama pueblo de Dios. Entonces el pacto fue: si ustedes viven de acuerdo a mis palabras y mandamientos, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dijo Dios. Ese es el pacto. Bueno, parecería que el pueblo dijeron que sí, solemnemente, vamos a respetar, vamos a obedecer tus palabras, vamos a hacer tu voluntad, todo lo que quiera, pero lamentablemente una semana después ellos empiezan otra vez a fallarle a Dios. Construyen becerro de oro, empiezan a adorar ídolos, a desobedecer la palabra de Dios, a tomar por la ligera las órdenes de Dios, en fin, todo esto. En ese momento, cuando llegaron a Sinaí, Dios le da instrucciones de cómo construir un tabernáculo. El objetivo del tabernáculo era para que los israelitas puedan realmente experimentar la presencia de Dios. Porque ellos, ¿por qué construyeron el becerro de oro? Porque el pueblo quería que su Dios fuera alguien tangible, que lo pudiera ver, tocar y ver con sus propios ojos. Porque en ese momento la idea de la gente no tenía noción de lo que era un Dios invisible. Para los antiguos, Dios tenía que ser algo tangible, algo que pueda uno tocar y ver y poder adorar. Por eso empezaron a construir estatuas, estatuillas, y en este caso, por eso ellos querían construir una imagen para Dios, que fue el becerro de oro. Aunque decían que este becerro de oro
es aquel Dios que nos sacó de Egipto, decían. Ellos no podían entender un Dios que no podía ver, porque si no se ve, no existe, decían ellos. Pero sabemos que nuestro Dios, aunque no se vea, existe. Bueno, entonces como ellos todavía no entendían eso, Dios decide entonces a construir algún elemento que pueda simbolizar a ellos, que pueda visualmente mostrar su presencia, que Dios estaba junto con ellos. Y ese objetivo fue el de construir un tabernáculo. Pero el tabernáculo, que era una especie de carpa grande, tenía sus condiciones y tenía sus medidas, tenía sus características. Todas estas características del tabernáculo en realidad eran simbolismo de lo que Dios iba a hacer con su unigénito Jesucristo para la salvación. Cuando los israelitas reciben estas maneras, digamos, el plano, las medidas y con qué material construir, ellos construyen ese tabernáculo, tardan más o menos casi un año en construirlo. Entonces, eso fue cuando termina de explicar los últimos capítulos de Éxodo. Éxodo termina cuando ellos completan de construir el tabernáculo. Y ahora en el segundo año, ellos continúan recibiendo leyes, y en este caso fueron leyes en Levíticos y Números. Después dijimos que en Números capítulo 10 sabemos que a partir de que ellos ya recibieron todas las leyes, hicieron todas las contabilizaciones de censo de las personas, de la población, Dios le da orden de marcharse del Sinaí, y entonces ellos recogen, desarman el tabernáculo y llegan hasta Cades Barnea. En Cades Barnea, Dios le dice que vayan y tomen a Canaán, vayan y luchen contra Canaán porque yo estaré con ustedes. Pero esta gente no quiere pelear porque no son guerreros, no tienen una mente guerrera. Entonces ellos quieren de alguna manera siempre esquivar o postergar las órdenes de Dios. No, Señor, porque cuando Dios le da órdenes hay que obedecerlo, es para obedecer inmediatamente. Pero ellos lo que dicen, no, Señor, no sabemos qué tipo de gente hay allí, tenemos que conocerlo, es que no lo sabemos. Entonces siempre hay excusas antes de obedecer a la palabra de Dios. Y una de las excusas era que nosotros, como no conocemos, tenemos que explorarlo. Entonces Dios no le gustó esa idea, pero le dice, bueno, si quieren, vayan. Entonces, con tal de que ellos exploran, entonces está bien. La idea de explorar estaba bien, pero después de la exploración, tendría que en ellos obedecer e ir a pelear con eso, tomar esa tierra. Pero ellos, con la idea de esa exploración, en realidad era para buscar pretextos a desobedecer la palabra de ellos y de no pelear. Bueno, todo eso que vimos fue hasta el capítulo 14 de Números, donde realmente Dios se enoja mucho, y Dios entonces hasta el capítulo 14, Dios le dice, todos ustedes van a regresar y todos sus cadáveres van a estar muertos en el desierto. Y ahí empieza la deambulación en el desierto por casi 40 años. Bueno, el capítulo 14 es ese regreso, y a partir del capítulo 15 al 19 de Números, luego estamos capítulo 17 por aquí, y aquí empiezan entonces este pueblo disconforme que Dios los hizo regresar cuando la tierra prometida, la tierra donde fluían leche y miel, estaban ante sus ojos. Dios entonces les hace retornar. Entonces estaban ellos totalmente disconformes. Y entonces no quieren obedecer a Dios, quieren ir a tomar esa tierra, quieren de alguna manera terminar con esta vida tediosa, difícil del desierto. Entonces ellos empiezan a buscar la manera de cómo desafiar a Dios y de desobedecer la palabra de Dios. Entonces Coré, como uno de los líderes rebeldes, empiezan a hacer un complot y queriendo desobedecer la palabra de Dios. Nosotros hasta el año pasado vimos entonces todo este suceso en el cual Dios entonces castiga a estos rebeldes que quieren entonces formar nuevos líderes para que pudieran persuadir al pueblo de Israel de entonces o de guerrear para tomar esa tierra o de regresar a Egipto nuevamente y no estar en el desierto. Bueno, a partir de que Dios les hace regresar de Cades Barnea, hay una constante protesta, disconformidad de los israelitas y de querer desobedecer y de querer vivir su vida de acuerdo a su manera y no a la manera de Dios. Entonces,
A partir del capítulo 15 hay una constante rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros más adelante veremos en el capítulo, a partir del capítulo 20, es cuando llegan por segunda vez a Cades Barnea. Pero ya este lugar, cuando llegan a Cades Barnea, a partir del capítulo 20, la mayoría ya habían muerto en el desierto. Por lo cual, capítulos 15 al 19 son a partir del segundo año hasta el año 38 en el desierto. Por lo tanto, la mayoría de deambular en el desierto está registrado en el capítulo 15 al 19. Por lo tanto, el capítulo 20 empiezan a narrar a partir de los últimos años de deambular en el desierto, que es el año 39. Por lo tanto, a partir del 20 empieza un nuevo intento de querer reorganizarse para librar una batalla, pero todavía no están listos. ¿Por qué? Hasta el capítulo 25 todavía hay desobediencia, no hay una organización, hay desobediencia. Después vamos a nosotros a aprender qué pasa en esos capítulos 20 al 25. Es que desobedecen, Dios ahora dice por segunda vez, sabemos que hay parte del pueblo que quiere obedecer porque ya es una segunda generación de descendientes, pero todavía hay primeras generaciones que no murieron, que están todavía cometiendo pecados. Y terminan de cometer pecados, terminan de ser castigados, mueren y terminan de morir todos los que desobedecen. Y a partir del 26 en adelante hasta el 36 empieza entonces la entrada. Ahora empieza la conquista a la tierra prometida de Dios. Hoy nosotros, ¿dónde estamos? Hoy estamos, vamos a ver a partir del capítulo 17 por aquí hasta el capítulo 19, 17 al 19, lo cual estamos todavía nosotros deambulando en el desierto y hay protestas, hay disconformidades, hay desobediencias. Bueno, en ese lugar entonces Dios le dice hoy, Dios le va a dar pautas a este pueblo ahora durante la travesía de los 40 años, 38 años en el desierto. Tiene que haber realmente ellos una obediencia hacia un líder, hacia una autoridad espiritual. Entonces Dios le quiere dar ahora una autoridad de quién es realmente Aarón, sacerdote, para que el pueblo obedezca ahora la autoridad de Aarón. Entonces eso es lo que quiere Dios realizar hoy. Si nosotros hacemos un poco el sinopsis de los capítulos 15 al 19, que corresponde a los años del 2 al año 38, la mayoría del tiempo transcurrido, si bien es la mayoría del tiempo, pero no hay mucho para escribir. Solamente los 38 años, 36 años están escritos en estos 5 capítulos. Si nosotros vemos el capítulo 15, Dios empieza a dar leyes, pero estas leyes es cuando ustedes entren a la tierra prometida, van a cumplir estos preceptos. Y Dios empieza primeramente, había hablado de leyes sobre distintos tipos de sacrificios que ellos van a tener que realizar cuando entren a la tierra prometida. Y también que ellos recuerden que son pueblo selecto de Dios, por lo tanto tendrán que usar flecos en sus vestimentas. Cada vez que ustedes vean su ropa se darán cuenta que cada uno de ustedes es un pueblo de Dios, para que recuerden eso, un pueblo santo de Dios. Y en capítulo 17 nosotros aprendimos la rebeldía de Coré y sus seguidores, y también vimos cómo fueron castigados, el pueblo también que empezaban a murmurar contra Dios. Coré y sus seguidores fueron sepultados con la tierra cuando se abrió, y aún así había el pueblo una disconformidad, por lo cual cuando empezaron a murmurar, Dios los castigó a través de una plaga que Moisés, entonces, ¿se acuerdan? Con el incienso, paró la ira de Dios, la plaga, por lo cual salvó al pueblo de Dios. Y hoy vamos a empezar a ver estos capítulos 17, 18 y 19. ¿De qué se trata? Capítulo 17 habla ahora el sacerdote elegido de Dios. Cómo Dios entonces le da ese sello y el visto bueno de que entonces el líder de ustedes va a ser Aarón y no cualquiera que quiera ser líder. Porque el líder espiritual, el sacerdote, es aquel ungido y elegido por Dios que va a ser el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Bueno, ¿cómo Dios lo hace? ¿Para qué lo hace? Eso lo vamos a ver hoy.
El capítulo 18, más adelante veremos que Dios continúa dando leyes cuando ustedes entren a la tierra prometida, pero sobre la tarea de los sacerdotes y los levitas. Porque fíjense que para Dios lo más importante es que ese pueblo sea un pueblo espiritual y que obedezcan los preceptos de Dios a través de estos líderes espirituales. Por eso el pueblo de Dios obedece la palabra de Dios y de acuerdo a esa palabra de Dios adoran a Dios, y los líderes de esa adoración son los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo. Y finalmente, capítulo 19, Dios le da también más leyes sobre sacrificios de purificación, cuando tanto sacerdotes o levitas, quienes debían hacer o obedecer y hacer las obras de Dios, pueden llegar a contaminarse, ya sea pueden tocar muertos, cadáveres y todo ese tipo de impurezas que puede haber, cómo pueden ser purificados, porque Dios busca que sea un pueblo puro, pulcro, libre de impurezas y de pecados. Bueno, todo este es el objetivo que Dios le pone en estos capítulos, que corresponde a los 38 años de deambular por el desierto. Bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta, y quisiera entonces que el pastor Rafael nos podría leer la pregunta número 1 y contestar como siempre. Adelante, pastor, por favor. Dice, ¿dónde ordenó Dios colocar las varas que fueron tomadas de cada familia patriarcal? El Señor le ordenó a Moisés, diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. Amén. Gracias, pastor. Bueno, ¿qué quiere hacer Dios ahora a partir del capítulo 17? Porque el pueblo estaba disconforme. Cada uno quería ser, yo quiero ser líder. ¿Y por qué solamente Aarón tiene que ser líder? Familia de Rubén, nosotros somos primogénitos, tenemos autoridad para ser líder aquí. Otros decían, no, nosotros somos los guerreros aquí, tenemos mayores números, en fin. Cada cual tenía su pretexto para ser un líder, para dirigir al pueblo. Entonces Dios quiere poner fin aquí a ese tipo de discusión, de decir, bueno, todos van a tener que obedecer a aquella persona, porque ese líder es aquel elegido por Dios. Cuando aquí habla la familia patriarcal, son las tribus, las 12 tribus de Jacob, ¿no es cierto? La tribu de Jacob, en realidad, cuando empiezan a contabilizar las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví habían sido excluidos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O sea, la tribu de Leví, ¿por qué la tribu de Leví no estaban en la tribu de los israelitas? Bueno, vamos a ver, ustedes van a ver en la primera columna las 12 tribus de Israel, que son la tribu de Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Y estas 12 tribus tenían sus lugares de acampamento alrededor del tabernáculo, y estas eran las 12 tribus. Pero ¿por qué no estaba en la tribu de Leví, que en realidad era el tercer hijo de Jacob? Porque aquí adentro estaba el hijo Leví, ¿cierto? Bueno, Dios le designó a Leví que ellos no son tribus convencionales de Israel, sino que Leví, ustedes, la tribu de Leví, ustedes van a ser mis siervos. Por lo tanto, no van a acampar ni al norte, ni al este, oeste, sur, sino ustedes van a acampar alrededor del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a ser los servidores en el tabernáculo. Y el líder de ustedes va a ser Aarón y sus hijos de Aarón, ¿no es cierto? Por lo tanto, Leví era una tribu especial que estaba alrededor del tabernáculo, porque ellos tenían que servir a Dios en todas esas tareas del sacrificio de animales, que es una manera de adorar a Dios. Pero en este caso, ahora, cuando Dios quiere darle autoridad, designarle autoridad a las tribus, Dios reorganiza. Dios ahora habla de la tribu de Leví, que también ustedes van a tener que estar en esta contabilización, porque van a cada uno entregar una vara por tribu,
Entonces Rubén entregó una vara, Simeón entregó otra vara. Estas varas son los bastones que usaban los líderes, que generalmente eran para ayudar a caminar, pero los bastones eran símbolos de autoridad. Por lo tanto, cuando Moisés abrió el Mar Rojo, utilizó ese bastón para hacer la obra de Dios como símbolo de autoridad de Dios. Entonces, el bastón de Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Y fíjense que agrega aquí la tribu de Leví, ¿cierto? Aquí agregó Leví. Y las dos tribus de Efraín y Manasés, que en realidad son los dos hijos de José. También José es uno de los hijos, pero José, por la bendición que Dios le ha dado, a José le ha dado la posibilidad de formar dos tribus con sus dos hijos, Efraín y Manasés, que fueron los hijos de José. Pero a este efecto de contabilizar a Leví y formar 12, le dijo, bueno, Efraín y Manasés, ustedes van a formar una sola tribu en este caso. Así que entre Efraín y Manasés van a traer solamente una sola vara, un solo bastón van a traer como tribu de José. Y después estaba por último el hijo menor Benjamín. De esta manera formaron las 12 varas que trajeron las 12 tribus. Esa es la diferencia que debemos de notar cuando hablamos estas 12 varas que trajeron. ¿Por qué? Porque ahí también estaba la vara de Leví. Pero en esa vara de la tribu de Leví, Dios le dice que coloquen el nombre en cada una de las varas, el nombre de los jefes de tribu, que en este caso sería el nombre de Rubén, Simeón, Judá, ¿no es cierto? Que en cada una vara tenía estos nombres. Cuando lleguen a la vara de Leví, en lugar de poner el nombre de Leví, Dios específicamente le dice, en esa vara de la tribu de Leví, coloquen el nombre de Aarón, dice. Bueno, Dios hace que entonces entreguen esas varas. Vamos a continuar. Samuelito, por favor, esta pregunta. Que les ha dado dicha orden, la vara que retoñé será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas adelante del Señor en la tienda del pacto. Bueno, amén. ¿Dónde colocaron esas varas? Si nosotros vemos anteriormente, Dios le había dicho que entonces, dice, colócalas ¿dónde? Frente al arca del pacto. ¿Se acuerdan que era el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo? Bueno, en ese lugar, cada vez cuando Dios mostraba su gloria, su presencia, ahí se empezaba a iluminar la presencia de Dios y nadie podía entrar, únicamente el sumo sacerdote purificado y una vez al año. En esa tienda donde en el lugar más profundo, en el lugar más santísimo, estaba el arca del pacto y Dios le dijo, colócalos allí, donde me reúno con ustedes. Fíjense que la tribu de Leví fue contabilizada en este caso porque se trataba de ratificar la autoridad de esta tribu como siervo de Dios. Esa es la verificación que Dios quería hacer. Entonces ellos entregaron, de acuerdo a como Dios mandaba, prepararon y Moisés colocó todas esas varas delante del Señor en la tienda del pacto. Ahí tengo una ilustración. Fíjense, esto era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, bien en un lugar reservado adentro. Pero entonces Moisés formó estas 12 varas con nombre de cada tribu, incluyendo el nombre de Aarón, lo colocó frente. Habrá colocado allí a frente, pero de dentro del lugar santísimo. Bueno, cumplido lo que Dios le había dicho, al día siguiente, a ver qué pasó entonces, a ver, hermana Carolina, por favor. Al día siguiente, ¿qué suceso extraordinario ocurrió en la vara de Aarón? Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también había botones, flores y almendras. Amén. ¿Qué pasó? Fíjense que aquí dice al día siguiente. Está claramente dicho cuándo ocurre. Cuando Moisés terminó de colocar esa vara y fue en un día para el otro. ¿Qué pasó un día para el otro? Bueno, cuando Moisés entró al lugar santísimo a verlo,
vio que solamente la vara de Aarón no solo había brotado, que era una vara normalmente, no solo había brotado, sino había dado flores y hasta frutos de almendras, lo cual como si esta vara tuviera vida, porque Dios mismo hizo esto como una prueba y señal de que es Dios quien eligió. Es decir, en ese lugar santísimo estuvo Dios, y Dios es quien es fuente de vida, hace que la vara de Aarón pueda brotar, pueda dar hojas, flores y hasta dar frutos. Cosa así nadie lo podía haber hecho en un día para el otro, únicamente el Dios de la vida, el Dios creador, el Dios todopoderoso podía haber hecho. Por lo tanto, esta era una señal clarísima, contundente de que realmente Dios es quien elige como líder de la tribu de Leví a Aarón, que es el sumo sacerdote. Por lo tanto, que no hay otro a obedecer, sino a Aarón de la tribu de Leví, que ustedes van a tener que respetar y obedecer como autoridad espiritual. Entonces, esto era para que no haya ya más discusiones al respecto quién quiera ser el líder del pueblo de Israel. Bueno, Dios siempre había elegido a Moisés y a Aarón desde el comienzo, desde el vamos, cuando sacó del pueblo de Israel desde Egipto. Cuando se acuerdan ustedes, cuando leen esas 10 plagas, no fue Moisés únicamente quien realizó las 10 plagas por orden de Dios. A veces Dios le da orden a Moisés, si bien fue Moisés quien fue el interlocutor, pero a veces Moisés recibe palabras de Dios y Dios le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón que levante su vara y empiezan a ejecutar algunas de esas 10 plagas. Por lo tanto, en esas 10 plagas, también Moisés fue quien realizó, pero también Aarón, que fue otro siervo de Dios, también quien realizó por orden de Dios, transmitido a través de Moisés, y realizar esas plagas, hacer la obra de Dios. Por lo tanto, Dios le está nombrando a Aarón y está ratificando que Aarón es aquel siervo de Dios a quien Dios está utilizando como sumo sacerdote para liderar y para ejecutar todo ese tipo de distintas ceremonias de entrega de sacrificios de animales a Dios y de ofrendas a Dios. Bueno, esto es un poco el motivo por el cual Dios está haciendo este milagro para dar a conocer. Y fíjense qué interesante que es la pregunta número 2 siguiente. A ver, hermana Consuelo, por favor, con esta pregunta, ¿me ayuda, por favor? ¿Qué les dijo Dios con respecto a esta señal? Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas, para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía, y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Amén. Gracias, hermana. Fíjense lo que Dios quiere decir como resultado, como moraleja de todo esto que pasó. Dios le dijo: devuelve a todos los demás israelitas, los líderes, las varas de ellos, para que vean que en su vara no hubo cambios, pero únicamente que vean también que en la vara de Aarón hubo ese cambio sorprendente de donde brota la vida. Entonces, de esta manera, Dios le dijo a Moisés que vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto. Algunos creen que la vara está dentro del arca. No, está al frente. Lo colocaron siempre al frente al arca. No entra la vara adentro del arca. Por lo tanto, colocaron frente al arca. Frente al arca fueron colocados 2 cosas: la jarra con el maná y la vara de Aarón fueron colocados frente al arca, no adentro, frente al arca, pero dentro del recinto del lugar santísimo. Pero sí, lo que hubo adentro del arca, dentro del cofre del arca, lo que sí hubo adentro fue las tablas de la ley que Dios dijo que colocara adentro. Entonces, las tablas estaban adentro, pero lo que estaban afuera, frente a esa arca, del lado del este, o sea, donde estaba la entrada de la cortina,
ahí estaba la vara de Aarón y la jarra, el recipiente con el maná, que Dios les ordenó dejarlos allí. Bueno, con esto, Dios lo que quiso hacer es para que sirva de advertencia a los rebeldes, para que de una vez por todas terminen con todas las quejas y con toda la lucha y puja de poderes que quieran dominar al pueblo de Israel. Entonces, todo esto que quieran hacer es entonces desobediencia contra mí, y ustedes, como respuesta, como resultado de esa desobediencia, van a tener que morir. Entonces, para que no mueran, porque yo no quiero que ustedes mueran, para que ustedes no mueran castigados por quejarse contra mí, quiero dejar en claro esto. Ahí, déjalo para siempre, al frente del arca del pacto, la vara de Aarón, para que todos para siempre, por generaciones, vean eso. Y fíjense que lo más maravilloso de esto es que esa vara, que después se ha perdido, tanto como el arca que se perdió todo, pero es que como que esa vara quedó florecido con flor de almendra y el fruto de almendra, y parecería que nunca se descompuso, no se pudrió nunca el fruto de almendra, estaba siempre fresco allí dentro de la presencia de Dios. Entonces Moisés hizo tal como el Señor se lo ordenó. Acá entonces nosotros tenemos que un poco, quisiera reflexionar acerca de esta flor de almendras. ¿Por qué Dios hizo? ¿Qué significa esta flor de almendras? La flor de almendras es una flor que florece temprano, anunciando el fin del invierno y la llegada de primavera. En esa zona lo primero que empieza a florecer son las flores de almendras. Y dice que aún las flores de almendras florecen aún sin que las hojas salieran todas. Por lo tanto, la flor de almendras es aquel que anuncia el fin de un invierno y la llegada de la primavera. Si ustedes recuerdan, cuando Dios mandó a construir el candelabro dentro del tabernáculo, también quisiera en cada ramita unidos como unos nuditos de flor de almendras. Esta flor de almendras, aquel que simboliza el fin de una era y comienzo de nueva era, ¿qué es eso? Esa flor de almendra representa a Jesucristo también. Ese candelabro de oro también representaba a Jesucristo. Algo inalterable, esa luz de Cristo que constantemente ilumina, porque Cristo es la luz del mundo, y ese evangelio de Cristo, y ese Espíritu Santo que simboliza el aceite puro, virgen de oliva, que utilizaban para iluminar esas lámparas del candelabro. Todo esto simboliza a la obra que Jesucristo iba a realizar para salvar al mundo. Por lo tanto, esta flor de almendra también aquí, Dios lo hizo para que sepa, simbolizando a la obra que Dios iba a realizar con nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo iba a ser el hito que iba a marcar el comienzo de una nueva era de salvación. Por lo tanto, hay un antes y después de Cristo. Antes de Cristo, la humanidad no había esperanza. Todos estábamos muertos en pecado. Pero con la venida de Cristo empieza una nueva era donde con el sacrificio y con la salvación de Cristo, todos los que creen en esta obra de este amor de Dios serán salvos y son libres de pecado, son perdonados de sus pecados. Por lo tanto, esta flor de almendra que Dios está haciendo florecer y está haciendo marcar, está simbolizando a Jesucristo nuestro Señor, que marcó una nueva era de salvación para el pueblo de Dios. La pregunta número 2 siguiente, vamos a continuar. A ver, pastor, si usted podría leernos nuevamente, por favor. ¿Qué temor se ha infundido entre el pueblo a través de este suceso? Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Amén. ¿Por qué los israelitas estarán tan temerosos después de que vean el milagro de Dios? En vez de estar tan sorprendidos y agradecidos a Dios, ¿por qué están tan temerosos? Todos fueron maravillados, sí, porque vieron un milagro de Dios sobrenatural. El poder maravilloso de Dios, quien es capaz de dar vida, quien es fuente de vida, quien es fuente de poder y autoridad,
que ha hecho el milagro de que una vara seca de ella podía brotar una vida. Y los israelitas en realidad, al ver su majestad, temían a Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. Porque todavía en su corazón había pecado, no había arrepentimiento. Por eso estaban temerosos, estaban temidos y dicen, estaremos perdidos, estaremos totalmente perdidos porque vamos a morir, decía. ¿Por qué? Pecamos delante de Dios. No hay esperanza, dice. Todo el que entonces se acerca al santuario muere. Así que todos nosotros que somos pecadores moriremos. Todavía dentro de su corazón de los israelitas había un pecado latente. No había un profundo reconocimiento de sus faltas, un echarse para atrás de sus deseos, tirar todos sus deseos y entregar la vida totalmente dispuestas al servicio de Dios, de la obediencia a Dios. Como no había ese corazón, esa predisposición, entonces sí, por supuesto, había un miedo, un temor. Como todo pecador siente miedo y temor frente a la presencia santa de Dios. Como ustedes podrán ver aquí, los israelitas están malentendiendo a Dios. Ellos creen que Dios es alguien que castiga y mata, y por lo tanto que alguien que los va a castigar. Por eso ellos van a morir. Pero la intención de Dios no es de empezar a enjuiciar, empezar a juzgar a todos para poder castigar. La intención de Dios, en cambio, la verdadera intención de Dios es de querer salvarlos. Por eso Dios les está dando todas estas instrucciones en realidad para salvarlos y no matarlos. Muchas veces la gente malentiende a Dios porque piensa que el propósito de Dios es de castigarlos. Nuestro Dios no es un Dios de castigo. Va a tener que castigar sin más remedio cuando nosotros pecamos, pero Dios no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de amor, es un Dios del perdón. Tenemos que entender que a nuestro Dios le gusta más salvarnos, le gusta más bendecirnos que castigarnos. El castigo es algo que nosotros lo recibimos. Es como maestra de la escuela. ¿Qué quiere dar a los estudiantes, a los alumnos? ¿La maestra disfruta al darle unos y ceros a los alumnos? ¿O la maestra disfruta más darle 10 a los alumnos de puntaje en los exámenes? Por supuesto, la maestra quiere darle 10. Pero el que se sacó 1 es aquel que no estudió, es aquel que no hizo las cosas correctamente. Pero aunque la maestra quiera darle 10 a ese alumno, no tiene más remedio que darle 1 porque se sacó un 1 él por su esfuerzo. Por lo tanto, es algo similar con Dios. Dios nos quiere bendecir. La intención de Dios es querer salvarnos. Pero nosotros recibimos castigos, nosotros recibimos muerte por el pecado de desobedecer a la palabra de Dios. Y por eso dicen todos, el Señor mata, el Señor, todos moriremos por el pecado, porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Entonces, al no haber arrepentimiento de sus pecados, no hay un buen entendimiento acerca de Dios, y lo único que se apoderan de sus corazones es el temor y el miedo. Es lo que le pasó al pueblo de Israel en este momento. Están todos temerosos del poder de Dios, han visto a Dios, que es un Dios de la vida, un Dios sobrenatural, y en lugar de agradecer y estar contentos, están temerosos. Bueno, esto es lo que pasa cuando no hay un arrepentimiento. Hay un malestar en su corazón, hay un temor y miedo y preocupación. Bueno, a partir de ahora del capítulo 18, creo que vamos a tener que dejar aquí, porque hoy terminamos el capítulo 17, y si no todo el capítulo 18 continuamos la semana próxima. Y volviendo un poco, haciendo un repaso de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel, es darle una noción clara de a quién deben ellos obedecer. Al siervo de Dios Aarón, y lo hizo de una manera sobrenatural para que no haya duda, para que no crean de que esta manera de elección fue un voto, un sufragio fraguado o mentira. No, esto es únicamente una obra que Dios podía hacer, de que una vara muerta, seca, de ahí podría brotar un flor de almendras y hasta almendras, y que nunca se secaran esa flor de almendra y los frutos de la vara.
Bueno, para que ustedes sepan cada vez, cuando quieren haber unos rebeldes, se den cuenta de que realmente aquel que va a liderar va a ser aquel siervo de Dios elegido por Dios, el sumo sacerdote y los hijos de Aarón y sus descendientes. Bueno, hoy vamos a dejar aquí, hermanos, y vamos a continuar la semana próxima con a partir del capítulo 18 y 19. Les pido que por favor lean de antemano capítulo 18 y 19 para que nosotros podamos entender mucho más cuando nosotros estamos hablando del tema. Quisiera que cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor de que nos haya dado otra vez estas palabras y que en nuestra vida hoy día también Dios nos ha hecho de alguna manera sacerdotes. ¿Se acuerdan que Dios dice, ustedes son un pueblo de un linaje escogido? Ustedes son elegidos de Dios. Por lo tanto, ustedes es un sacerdocio real. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Por lo tanto, esto que nosotros recibimos de Dios es una voluntad de Dios. Dios no es que ustedes eligieron a Dios, sino Dios los eligió a ustedes para ser hijos de Dios. Dios nos ha elegido para ser su pueblo. Y lo que tiene que hacer su pueblo, lo que quiere que Dios haga su pueblo elegido, es de obedecer la palabra de Dios. Entender la voluntad de Dios. Confiar en esa voluntad y a pesar de vea lo que veamos en nuestra vida, sigamos entonces obedeciendo adelante con la voluntad de Dios, haciendo esa obra de Dios que nosotros debemos cumplir para glorificar a Dios, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a orar esta noche y vamos a agradecer a Dios por esta obra de habernos elegido como Dios eligió a Aarón y estamos dentro de la obra de Dios. Somos parte del proyecto y la obra de salvación de Dios. Somos una pieza más de la gran obra de salvación que Dios está realizando para salvar a la humanidad a través de Jesucristo de sus pecados. Y nosotros formamos parte de esta obra y damos gracias como también parte de la familia de Dios. Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, otra vez por esta palabra de hoy y queremos dar gracias por tu bendición de que nosotros pasamos a ser un pueblo de Dios, pasamos de ser liberados de la esclavitud del pecado, dejamos a Egipto espiritual atrás y hemos cruzado la sangre de Jesucristo por fe y hemos pasado al otro lado y ya el pecado, la obra del enemigo que ha sido vencido y pisado su cabeza por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, ya no tiene más dominio y predominio sobre mi vida. Somos libres de nuestro enemigo. Ahora únicamente a quien debemos obedecer son las palabras de Dios y son las guías del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos otra vez por estas palabras, gracias por estar entre nosotros y gracias por enseñarnos estas verdades. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice Padre a tu pueblo reunido en esta noche a través de este medio y quiero que tú sigas reinando en cada una de sus vidas, que no haya ninguna persuasión y engaño del enemigo en su vida y que sean fieles a tu palabra, Señor, que estén dedicados a ofrendar su vida, a entregar su vida como un sacrificio de ofrenda de gratitud a la gran obra de salvación que has hecho a través de Jesucristo en nuestra vida. Señor Jesús, eres bienvenido a nuestra vida. Señor Jesús, eres nuestro Rey. Te reconocemos, te coronamos, Señor, en el trono de mi corazón, para que tú sigas reinando y para que tú sigas a través del Santo Espíritu guiándonos, dando sabiduría, tocando nuestro corazón, transformando y nuestras emociones, dominando nuestras emociones, para que nosotros no seamos más engañados por el enemigo, por la falsedad del enemigo, por las tentaciones del enemigo, sino que seamos fieles a tu palabra, Señor, para ser ese pueblo santo que tú quieras que seamos. Gracias, Señor. Bendecimos al pastor Rafael Samuel, a la hermana Rocío, a toda la familia, a la mamá Carmen y la hermana Marilú, Señor, y toda esa familia de la hermana Marilú. Y también bendecimos a la hermana Lucero, hermano Aldo, en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición que has derramado en su vida, Señor. Sigue bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Toca su vida, cuídalos, guárdalos a través de los ángeles, con todo tu poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Bendice a la hermana Consuelo también para que toda su vida sea entregada y sea realmente
cumpla como el pueblo de Dios esta obra de salvación. Utilízala para que cumpla esa obra en ese lugar, Señor, que tú la has puesto. Bendigo también la vida de la hermana Carolina, su familia, para que a través de ella también sigas bendiciendo la vida de los argentinos en esa tierra. También que utilízala, Señor, a la hermana Carolina también como un instrumento de tu palabra, para que siga predicando esta palabra, para que siga transmitiendo esa gran noticia, la buena nueva del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo a los que no te conocen, y para que puedan experimentar en su vida el poder sobrenatural de nuestro Dios sobrenatural y todopoderoso en nuestra vida. En el nombre de Jesús, guíanos, ayúdanos a protegernos contra todo tipo de artimañas del enemigo, en el nombre de Jesús, y que solamente tu obra, Señor, se haga en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos nuestros hermanos hasta que nosotros volvamos la semana próxima a reunirnos otra vez a este medio. Y también recuerda a aquellos hermanos que todavía no han podido hoy conectarse. Recuerdo a la hermana Aileen de Buenos Aires, ayúdala para que pueda otra vez conectarse la semana próxima. En el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos ese nombre. Amén y amén.